Hola, en esta nueva edición de Entre Amigas vamos a hablar sobre los retos que enfrenta la mujer para hacer valer su autonomía corporal. Y bueno, ¿a qué nos referimos con este tema? Al derecho que debe tener toda mujer de decidir sobre su cuerpo, incluyendo decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, y al derecho que tiene toda mujer de hacer valer sus límites en cualquier situación, en particular frente a la agresión sexual. Este es un tema particularmente urgente. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, por sus siglos en inglés, una de cada 5 mujeres estadounidenses será víctima de violencia sexual en algún punto de su vida. Y en América Latina la situación es aún más compleja. ¿Por qué? Si bien hay estudios que indican que el porcentaje de mujeres violentadas se acerca al 90%, sin embargo, debido a que la mayoría de víctimas no denuncia las agresiones y que por lo general además se carece de información estadística fiable en nuestros países latinoamericanos, determinar con exactitud la incidencia de violencia sexual contra mujeres se dificulta. Y es dentro de este contexto que hoy vamos a conversar con la doctora Gabrielita Sánchez Horna, quien es además presidenta del piloto del programa Violeta, cuyo objetivo es precisamente ayudar y apoyar a las víctimas de agresión sexual. Bienvenida a este espacio nuevamente, Gabrielita. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Úrsula, y agradezco siempre la oportunidad de poder compartir las experiencias, sobre todo de este programa tan bonito que ya les voy a comentar. Sí. Y quería, hablando de experiencia, quería preguntarte antes que nada, ¿cómo surge tu interés en este tema? A ver, yo creo que esa es una herencia familiar muy importante. Digamos que mi mamá ha trabajado mucho en temas sociales y desde muy pequeña ha estado vinculada a este tipo de acciones con comunidades campesinas, ¿no? Con poblaciones digamos, poco visualizadas o apoyadas. Entonces, siempre he tenido como que esta parte social bastante marcada en el día a día. Y bueno, cuando decidí estudiar medicina he tenido mucha interacción, no solo con la parte médica, sino con esta parte social. Y bueno, en algún momento alguien me dijo que era demasiado intensa y no diciéndolo como, obviamente, como un halago, ¿no? Entonces, me encargaron este programa, me pusieron en este comité diciendo: "Bueno, tú eres intensa y estas cosas te gustan, ¿sabes qué? Ahí te mandamos". Y luego me di cuenta que nos habían reunido a todas las intensas de todos los servicios como que: "Bueno, trabajen ustedes aquí", y no pensaron en la magnitud de la respuesta que íbamos a tener con este trabajo, de verdad, no, todo el mundo ahora está sorprendido y dice: "Ah, sí, qué bueno", ¿no? Pero ha sido Que vivan las vivan intensas. las intensas, totalmente. Ese debería ser el titular, que vivan las intensas. Gabrielita, ¿cómo describirías la situación, específicamente este programa, el programa que tú manejas está basado en Perú, pero es un programa internacional? ¿Cómo describirías la situación cuando hablamos de violencia sexual contra la mujer en específico? Ya, mira, las cifras realmente son alarmantes y creo que por eso hay muchos tratados y protocolos que buscan, este, defender el derecho de las mujeres, ¿no? Y disminuir la violencia que existe en la mujer y su entorno familiar. Eh, Pero incluso yo conversaba con gente, por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? Porque nuestro programa tiene un apoyo de la embajada británica, por ejemplo, y me decía: "Sí, a pesar de que puede ser un país con mucho más recursos y todo, solo el 1% de los casos denunciados de violencia sexual llegan a tener una sentencia", ¿no? Entonces, no es un problema solo de países en vías de desarrollo, es un Ah, claro, problema que tenemos todos, sí. ¿no? Entonces, creo que empezar a trabajar también en el reconocimiento de cada mujer de su autonomía corporal, ¿no? Y, de que existen actualmente programas que debemos seguir trabajando no solo en la atención, sino en la prevención. Y de hecho que conversaba con unos amigos y decía: "Y también trabajar con los varones, ¿no?". O
sea, trabajamos mucho Sí, con las mujeres, sí, pero los varones siguen teniendo una mentalidad un tanto machista. Entonces, trabajar con ellos también es importante, ¿no? Desde pequeños, la educación sexual sigue siendo muy importante, aunque ha disminuido un poco, digamos, su desarrollo en las escuelas por un montón de corrientes, este, que han aparecido recientemente. en Eh, varios países tendría que decir, o sea, sí, incluso hay una contracorriente conservadora donde se confunde el ser conservador con religión, o sea, se confunden muchos temas, la religión, valores morales, etcétera, como si hablar de una sexualidad saludable, especialmente cuando tiene que ver con temas de seguridad de la mujer, fuese algo que fuera en contra de la religión, de los valores morales, cuando debería ser todo lo contrario. Totalmente de acuerdo contigo en que se necesita eso y algo que antes de que sigamos quería remarcar, cuando hablamos de agresión sexual contra las mujeres, muchas veces nos olvidamos de agregar 2 palabras, y niñas. Por eso es que en Estados Unidos las cifras los porcentajes, que se estiman alrededor del 20% de que una mujer será sujeto de agresión sexual en algún momento de su vida. Esto es tanto de niña, incluso en la vejez. O sea, digamos que el umbral o las posibilidades no están solamente apuntadas hacia una mujer en edad, digamos, sexualmente reproductiva, pero, y eso no justifica nada, obviamente, pero lo importante es que también estas agresiones se ven en niñas. Entonces es lo único que quería, que obviamente tú lo sabes, pero sí. quería que todo el mundo, que estemos atentos a que no comienza necesariamente, digamos, cuando se trata de mujeres. Afecta a la mujer también en edad de niña y adolescente, ¿no? Claro, hay cifras incluso del INEGI, cifras de Latinoamérica, que manifiestan que una de 4 niñas, ¿no? Puede ser víctima de violencia sexual. Y bueno, las estadísticas dicen que una de 4 mujeres manifiesta en algún momento de su vida haber sido víctima de violencia sexual, ¿no? A diferencia de los niños, que uno de 7, obviamente no los excluye, y es por eso que es tan importante, poder trabajar con nuestros niños desde pequeños, ¿no? Cosas tan puntuales como no obligarlos a dar besos, abrazos, ¿no? A quedarse con un adulto cuando se sienten incómodos, ¿no? Que les enseña también sobre su autonomía y los límites, ¿no? Que hay zonas que no se tocan, ¿no? Pero es muy común, sobre todo, en Latinoamérica, pero dale un besito a tu abuela, se va a enojar, uy, no me has dado un besito, me voy a poner triste, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver como que es obligatorio cumplir con esas, solicitudes de los adultos, ¿no? Entonces empiezan a perder también su autonomía, ¿no? No la visibilizan como tal. Sí. Y antes de que pasemos, porque creo que es tan amplio este tema, Sí. que tenemos que ir rebanándolo para ir explorándolo, pero sí, tú mencionas el 80%, pero estuve buscando en realidad cifras. Y aún en Estados Unidos es difícil. ¿Por qué? Porque no es tan fácil para la víctima hablar acerca de sus experiencias. Hay consecuencias muchas veces de que cuando un niño o una niña cuentan algo que les pasó. ¿Por qué? Porque las personas, los agresores usualmente son personas cercanas a la familia, sino miembros de la familia. Totalmente. Y hay severas consecuencias en el hecho de hablar. Entonces, muchas veces, esto es en niños, pero también en adultos. Puede ser que se trate, el agresor sea un jefe, puede ser que el agresor, etcétera, y hay además el tema de vergüenza y otras cosas. Las víctimas no siempre hablan. Y posiblemente, y aquí me encantaría tu opinión, posiblemente en sociedades donde además la mirada machista es un poco más fuerte por cuestiones culturales como los latinoamericanos, el silencio es aún mayor, el número de casos que no se reportan es aún mayor.
Esa es una impresión desde afuera. Desde tu experiencia, ¿has visto que esto se corrobora o a qué le explicas tú el hecho de que haya tanta dificultad de encontrar cifras en Latinoamérica? Bueno, creo que en todos los países el hecho de denunciar sigue siendo un tabú, ¿no? Porque uno asocia a una gran cantidad de procesos, ¿no? Yo voy a hacer una denuncia, voy a pasar por todas las instituciones y le voy a tener que contar a todo el mundo lo que me ha sucedido. Entonces, mejor no digo nada, ¿no? Sobre todo en niños va a ser mucho más complicado, ¿no? Porque como lo has dicho, la mayoría son violentados por personas conocidas, personas de su entorno. Entonces, si le cuento a mi mamá: "Mira, me pasó esto, me ha tocado", y confronta a esa persona y dice: "Yo nunca, jamás, lo está inventando". Ah, no, entonces es un niño, los niños a veces mienten, ¿no? Entonces, se pierde un poco, entonces no debo decir nada, ¿no? Si no me van a creer, tampoco voy a hacer una denuncia. Bueno, y Y sin contar que además de eso, no solamente no le van a creer, o sea, si se trata de alguien de quien dependen económicamente, por ejemplo, o sea, que se trate de la pareja de la mamá, por no decir a veces incluso del papá, pero si trata de la pareja de la mamá, no solamente no le van a creer, sino que además de eso, ahora el culpable o la culpable de que carezcan de ese apoyo económico, entre comillas, termina siendo el niño que ha sido violentado o la niña que ha sido violenta. O sea, es un tema muy complicado porque hay muchas cosas, incluidos factores económicos, que entran a tallar en ese proceso de hablar, ¿no? sí. Entonces, imagínate que es mucho más grave en poblaciones LGTBIQ, ¿no? Donde, ya de por sí hay bastante estigma, ¿no? Seguimos teniendo todavía como población muchas limitaciones y lo seguimos etiquetando. Entonces, si alguien ve que una persona LGTBIQ va y hace una denuncia, entonces no va a tener un trato, digamos, más como discriminatorio en la mayoría de los casos. Entonces, estas personas no van a querer denunciar, ¿no? ¿Por qué crees que es eso? O sea, ¿qué tipo de trato discriminatorio es al que te estás refiriendo? Mira, por ejemplo, llega una persona homosexual, hablamos de un varón, y dice, he estado con unos amigos, he estado tomando y he sufrido una violación sexual. Entonces todo el mundo mira, ¿no? Primero, asocian a que el hecho de ser homosexual permite que otra persona pueda violentarlos, ¿no? Etiquetas como, hemos escuchado etiquetas como, pero eso te gusta, ¿no? ¿No? Si en una, en las mujeres normalmente, no sé si escuchaste, hubo una vez que hasta un abogado sacó que el calzón que usaba la víctima era rojo y de encaje, entonces ella se lo estaba buscando, ¿no? Entonces esas etiquetas también se usan en poblaciones LGTBIQ. Entonces son los que menos quieren denunciar actos de violencia sexual, Bueno, ¿no? en el caso de la mujer, esas etiquetas también se usan, como tú mismo dices. Totalmente. O sea, eso de que le haya dicho, en primer lugar, ¿quién tendría que, primero, que ninguna ropa interior puede justificar algún tipo de agresión, pero más allá de eso, además, totalmente ilógico, porque nadie está mostrando su ropa interior. O sea, el agresor no tendría cómo saber, pero en todo caso, no se justifica. No, totalmente, pero sigue siendo como que, como converso yo con cada vez que voy a hacer una capacitación en el tema, nuestros prejuicios, Mm. ¿no? Nuestra herencia cultural, ¿no? Nuestra crianza machista en muchos casos, ¿no? Nos hace que nuestros juzgamientos vayan por encima de la realidad, ¿no? Y siempre que hablo con los equipos o hablamos, porque, bueno, vamos siempre en grupo con la psicóloga, el asistente social, la obstetra, la enfermera, la químico farmacéutico, vamos todo el equipo. Y hablamos de nuestros prejuicios, ¿no? Por ejemplo, llega una niña de 11 años que a las 2 de la mañana salió de su casa, porque quería comprar algo en la tienda y en el parque fue abusada sexualmente, ¿no? Entonces llega el caso y lo primero que el personal que está por ahí dice es: "¿Pero qué hace una niña de 11 años a las 2 de la mañana en la calle?", ¿no? Este, Oye, no es el problema. El problema es por qué hubo alguien que la abusó, ¿no? Independientemente de la hora que sea, ¿no? Porque nadie debería tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. Entonces no podemos
O sea, Eh, hay un problema, definitivamente Totalmente, pero hay un problema social en torno a el ambiente del hogar de esa niña, pero dicho eso, el andar a cualquier hora en la calle no debería justificar el que ninguna persona, ni menos a un niño o una niña, sean violentados. Totalmente de acuerdo. claro. Sí, es un tema complejo. Ahora, en algunos estudios que he visto, eh, dicen que muchas veces el maltrato físico, la violencia de género, tiende a increíblemente a ser más silenciado en, digamos que grupos sociales con mayor poder adquisitivo. Precisamente porque hay un mayor sentimiento de vergüenza, porque no hay una justificación de, bueno, no tengo cómo cuidar a mi hija, entonces puede salir en la calle porque yo estoy trabajando, lo que fuera. O sea, precisamente porque supuestamente deberían ser más cuidados, deberían tener mayor control sobre sí mismos, todos estos estigmas que tenemos de lo que el dinero hace para diferenciar a una persona, llevan a que se silencie mucho y haya mucho menos casos en los cuales las mujeres hablan de que han sido víctimas de agresión sexual, tanto en adultas como en niñas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a esta hipótesis, de alguna manera a la que apunta este estudio? Bueno, trabajo en un hospital público, entonces la mayoría de nuestros pacientes son pacientes con bajos recursos. Sin embargo, según la literatura, o sea, tiene que ver mucho otra vez con estigmas, ¿no? O sea, yo tengo todos los recursos, voy a estar en boca de todo el mundo, todas mis amistades se van a enterar, ¿no? Van a estar hablando del tema, entonces es mejor no decir nada, echarle tierrita aquí y se acabó, ¿no? Entonces, siguen siendo, digamos, limitaciones y tabúes que tenemos como sociedad que no nos permiten reconocer que esto es un hecho grave y que tengo que denunciarlo, esté en el nivel económico, social, cultural que sea, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? O LGTBIQ. Entonces, más allá de todos esos estándares que hemos colocado a cada uno, ¿no? De cómo ser, actuar, vivir, Mm, ¿sí? sí. ¿Qué, en lo que has observado, en tu experiencia, qué dirías o cómo impacta ese silencio? Bueno, mira, para empezar, que la violencia sexual impacta a todo nivel. A nivel físico, a nivel médico, que le llamamos nosotros, porque puede traer mucho riesgo de embarazos no deseados, con las complicaciones que un embarazo no deseado tiene, y complicaciones a futuro para ese niño o niña que nace producto de un embarazo no deseado, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, ¿sí? Este, y bueno, también, por ejemplo, dispareunia, que es este dolor con las relaciones sexuales, vaginismo, que impide que las mujeres puedan aperturar adecuadamente la vagina para una penetración, porque ya se quedaron con un trauma de una lesión, entre otras cosas. Cuando hablamos de la parte de salud mental, es más complicado aún, existe depresión, ansiedad, dificultad para socializar, ¿no? No se adaptan a ningún trabajo, se aíslan, ¿sí? Empiezan a tener, incluso trastornos alimentarios, ¿no? Riesgo este, de suicidio, ¿no? Ideas suicidas. Entonces, trae muchas complicaciones también, y a nivel social, ¿no? A nivel social, tanto para la persona, su familia, ¿no? La familia del agresor, si es alguien conocido, para el entorno, ¿no? No les permite luego salir de ese círculo en la mayoría de los casos de pobreza, porque pierden el interés por continuar, estudiando, trabajando, desarrollándose como personas. Entonces, la afecta en todo sentido, ¿no? La afecta en todo sentido. Y, creo que trabajando desde ese punto podemos, valorar la inmensidad del daño que se puede ocasionar, en estas personas, ¿no? El no hablar, el no manifestar lo que ha sucedido,
puede repercutir en su salud, en su estado mental y en su interacción social, ¿no? Entonces, es mejor poder hablar de este tema para tener una intervención adecuada y poder recuperar a esa persona, ¿no? Para volverla a insertar en la sociedad, que entienda que es un ser valioso, ¿sí? Que tiene la oportunidad de decidir y que existen estos espacios seguros, ¿no? Donde va a recibir apoyo, donde no es obligada a, ¿no? Sino que puede tomar decisiones con una buena información y un buen respaldo. Una de las cosas que solemos olvidar es que, digamos que el hábitat, la vivienda, el lugar ulterior, el lugar más primario de un ser humano es su cuerpo. Y una vez que ese cuerpo es violentado, ya no queda donde esconderse. O sea, ese es el último lugar, más allá de una casa, más allá de cualquier tipo de vivienda, no hay otro lugar que habitemos más básico que nuestro cuerpo. Entonces, claro, el nivel de vulnerabilidad, cuando no tienes derecho a decir aquí no entras, en todo sentido psicológico, físico, etcétera, es abrumador. Y eso es algo que solemos olvidar. ¿Qué siente una persona a la hora que este lugar primario que habita ha sido violentado? Quería preguntarte cómo es que surge el programa Violeta. Bueno, como ya te conté, nos encargaron este comité. Es un comité integrado por, sí, un comité multidisciplinario, ¿no? Yo estoy desde el área de ginecología, también tenemos psicóloga, asistenta social, enfermera, obstetriz, químico farmacéutico, pediatra, psiquiatra, y este año se ha incorporado una doctora en infectología. Entonces, todo este equipo multidisciplinario tiende a generar una atención integral. Entonces llegó una norma, que es la norma 169 del MINSA para Perú, que dice todos los centros de salud deben tener un comité multidisciplinario para atención a las víctimas de violencia sexual. Pero tal vez fue mi hospital el que se lo tomó más en serio. La norma técnica dice tiene que haber un consultorio diferenciado. Entonces casi que hicimos toma de local, porque justo esta encargatura fue como en pandemia, un poquito después de haber empezado la pandemia en el 2021, ¿sí? Noviembre de 2021. No, noviembre de 2022. Entonces, mm, bueno, dijo mi jefe en ese momento dijo: "Mira, si tú le compras una chapa a ese consultorio que está vacío, es tuyo, ¿ok?". Fuimos, cambiamos la chapa, pintamos con nuestros recursos, ¿no? Teníamos, que 2 sillas viejitas que habíamos reciclado por ahí, un escritorio, y bueno, teníamos 2 ambientes pequeños para nosotros, ¿no? Entonces, también buscamos la norma técnica que es bastante como le pone mucha responsabilidad a la parte asistencial sobre las decisiones, ¿no? Porque dice, bueno, tú como médico llega la víctima, tú le evalúas, tú haces informe, ya el psicólogo también hace informe, todo el mundo hace informe acá y eso se va a médico, perdón, a fiscalía. Ujú. Pero muchas veces esta información se desestima. Entonces empezamos a buscar opciones y con apoyo de un asesor del MINSA, nos mostró este modelo británico de atención, no sé si han escuchado de los SARCs, los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Ujú. Entonces, nosotros, donde en vez de que la víctima esté dando vuelta por todos los servicios, eran los servicios los que iban alrededor de la víctima para brindar atención y evitar la revictimización. Y el modelo nos gustó porque nuestro hospital está muy cercano a la policía, a la fiscalía, a medicina legal, al centro de emergencia mujer, que lo tenemos a 2 cuadras. Entonces, dijimos: "Bueno, vamos a probarlo". Por eso es que es un plan piloto, ¿no? Ya tenemos 2 años trabajando en este tema y un poquito más de 110 víctimas, que han sido atendidas. Tenemos un estudio muy bonito del primer año que estamos esperando poder publicarlo con la revista peruana de Obstetricia y Ginecología, donde, por ejemplo, se muestra que el 65% de esas pacientes son adolescentes entre 12 y 14 años, ¿no? Entonces, 65% de estas, perdón, son adolescentes, ¿no? Y 45% están entre los 12 y 14 años, o sea, tenemos una cifra bastante alta, ¿no? Y, más o menos 2/3 de estas adolescentes, 45% de ese 65%. no, 45% de la población total son adolescentes entre 12 y 14 años, ¿ya?
Ya. 65% de adolescentes, 45% entre 12 y 14 años. Y, 2/3 de esas adolescentes son gestantes, ¿sí? Del total de adolescentes son gestantes. Consideramos, O sea, del alguien nos total de adolescentes que han sufrido agresión sexual, 2/3 terminan en un embarazo. sí, ¿no? Entonces alguien nos dijo: "No, pero están alterando las cifras porque hay algunas que tienen relaciones consentidas", ¿no? Okey, la ley en Perú dice que las menores de 14 años no es toda menor de 14 años que tenga relaciones sexuales es víctima de violencia sexual. Ujú. Entonces, consideramos en este grupo también a estas adolescentes. Hay una gran cantidad de embarazo adolescente, pero sobre todo embarazos entre los 12 y 14 años, que es increíble, ¿no? Claro. Increíble cómo también este círculo de pobreza aumenta, porque llegan las mamás de estas niñas diciendo, pero yo me embaracé a los 14, ¿cuál es el problema? Mi hija está enamorada y su embarazo es fruto del amor, a los 13 años, ¿no? Ahora, Sin reconocer la gravedad de lo que está sucediendo. por supuesto. Ahora, 2 cosas ahí. La primera es que en algún momento vamos a lo tengo aquí, sobre el tintero, digamos, en el tintero que quiero, preguntarte después es, ¿por qué crees que la fiscalía desestimaba? O preguntemos de una vez, ¿por qué crees tú que había esta desestimación de los datos que proveía el grupo, Claro. médico en torno a sus observaciones? Bueno, mira, para empezar, como médicos recibimos clases de medicina legal, sí, un ciclo en la universidad, Ujú. pero no es lo mismo ver un caso en un libro, ¿no? Que verlo en la vida real, Por supuesto. ¿no? No es lo mismo ver un caso, no sé, o 2 al mes, a ver los que ve medicina legal constantemente. Entonces, normalmente la descripción que se podía hacer, por más ajustada al protocolo que fuera, podría tener deficiencias que al final eran informes desestimados, O ¿no? sea, por tecnicismos, Sí, ¿no? entiendo. O sea, Entonces, no es que se desestimara la observación en sí, sino que las descripciones no calzaban con la tipificación de lo que sería una agresión desde un punto de vista legal. ujú, porque no Ya. estamos capacitados para eso, Ujú. ¿no? Entonces, poco a poco, supongo que con el tiempo vendrán estas capacitaciones que nos ayuden a mejorar estos informes. Pero Claro. nosotros, como tenemos cerquita medicina legal, consideramos que es mejor que personas expertas en eso puedan hacer la evaluación, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros no evaluamos a la paciente salvo que llegara con una hemorragia, ¿no? Que necesite atención inmediata en la que tenemos intervención, sino que hacemos una evaluación conjunta con medicina legal, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestro piloto, yo sé que esta norma técnica se aplica a nivel nacional, entonces una persona que esté en un centro poblado en Puno, por ejemplo, que es el único médico que hay, ¿no? Que no cuenta con fiscal, no apenas hay un policía de repente, entonces tiene que hacer todo este trabajo duro de poder describir adecuadamente para que estas víctimas de violencia sexual a través de ese informe puedan tener acceso a la justicia. O sea, en Ujú. todo caso, ese es un pendiente. Sí. Pero en el ínterin ustedes cuentan con este equipo y finalmente de lo que se trata es de compartir conocimiento y recursos entre tu equipo para poder atender Sí. mejor a la víctima. Sí, este trabajo es bastante transversal, ¿no? A diferencia de lo que todos esperarían, este, porque normalmente siempre va a haber jerarquías, ¿no? Hemos roto nuestras jerarquías en Violeta y trabajamos todas de manera horizontal y todas conocemos el programa de pies a cabeza, entonces si no está la ginecóloga del equipo Violeta, igual hemos capacitado a cada uno de nuestros servicios, ¿no? Entonces, si llega una víctima a las 2 de la mañana, obviamente no va a esperar a que yo llegue al día siguiente. El ginecólogo o la ginecóloga de guardia, con su equipo de guardia, va a atender a esta paciente, ¿no? O a este paciente en caso de un varón, ¿no? El pediatra que esté de turno va a atender a esta víctima de violencia sexual en el momento en que llegue. Nosotros vamos a Bajo el dar. protocolo del programa Violeta. Sí, exacto. Entonces, nos ha tocado capacitar a todos los equipos profesionales de nuestro hospital, tanto asistenciales, y también las personas que brindan, por ejemplo, seguridad. Hemos capacitado a todo el personal de vigilancia del hospital, de manera que si alguien pregunta por Violeta o comenta
que necesita atención por violencia sexual, ellos deriven rápidamente a la persona a Violeta, ¿no? El personal de limpieza también ha sido capacitado, porque normalmente se escuchan las historias y uno empieza a repetir, ¿no? Ujú. Entonces hemos trabajado incluso con tiene un nombre a la atención a las víctimas de violencia sexual, de tal manera que si alguien llama, en vez de decir: "Oye, tengo una paciente", simplemente nombramos el código y ya todo el equipo sabe de qué estamos hablando. Claro. ¿No? Entonces, se ha trabajado a todo nivel, de manera que todos podamos hablar el mismo idioma y se pueda atender adecuadamente a las víctimas de violencia sexual. En el proceso todavía hay falencias, seguimos trabajando en corregirlas, pero tenemos, digamos, esa actitud proactiva de seguir logrando, cambios en la atención, ¿no? Y bueno, parte importante de esta atención es poder tener acceso a los kits de violencia, ¿no? Kit de emergencia para casos de violencia sexual. Nosotros le llamamos kit de violencia. Pero estos kits los provee el Estado y tienen pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis, prueba rápida de embarazo, ¿no? Tiene anticoncepción oral de emergencia para prevenir un embarazo no deseado, tiene antirretrovirales para prevenir una infección por VIH y tiene antibióticos para prevenir las infecciones de transmisión sexual más importantes. Entonces, la idea es que podamos hacer que cada vez haya más información respecto al servicio que se está brindando y que las mujeres o varones, niños y niñas puedan acudir dentro de las primeras 72 horas para poder recibir estos kits, porque tenemos kits diferenciados, ¿no? O sea, si llega una niña o un niño de 5, 6 años o un adolescente, ¿no? Y tiene que recibir este kit, tenemos kits diferenciados de acuerdo a la edad, ¿no? Sobre todo por los antirretrovirales o por la cantidad de medicación que deben recibir de acuerdo a su peso. Entonces, cuando ¿Y por empezamos, por qué esa ventana de 3 días? ¿Por qué esa ventana de 72 horas? ya, porque, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia que nosotros usamos, que es con levonorgestrel, actúa dentro de los 3 primeros días. Si la brindamos al cuarto, quinto, sexto día, no va a tener ningún efecto. Los antirretrovirales que se inician también dentro de los 3 primeros días disminuyen considerablemente el riesgo de que esta persona pueda desarrollar VIH, si el agresor, era, VIH positivo, Antes ¿no? de que entremos a VIH, mi pregunta sería, okey, entonces, si es que llega una víctima, cuya, cuyo episodio de agresión sexual, conlleva un embarazo y va después de los 3 días, ¿qué sucede, por ejemplo, en el Perú? Bueno, la norma técnica, incluye aborto terapéutico por el gran trauma psicológico que esto acarrea y de salud mental, ¿no? Y lo incluye, pero también a través de estas corrientes que están en contra del aborto terapéutico, no, en muchos casos no es aplicado y se da tanta la demora que al final no se aplica. Hasta ahora en nuestro hospital no hemos tenido ningún caso que tenga que pasar, porque esos casos pasan a un comité multidisciplinario para la aprobación. No hemos tenido ningún caso, ¿no? Sin embargo, creo que es importante considerarlo, ¿no? Actualmente están, apareciendo también proyectos de ley para, eliminar el aborto terapéutico. Personalmente no estoy a favor del aborto, debo decirlo, pero, el aborto terapéutico me parece que es una herramienta muy importante por todo, por todas las complicaciones que puede traer, en este caso, la agresión sexual, ¿no? Entonces, bueno, pero sigue en debate. Mientras no salga una nueva ley, contamos con el aborto terapéutico como parte del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Y que además hay que remarcar que la ventana que tienes para mirar esta realidad es a través de tu programa. Mm, sí. Pero lo que sucede fuera del programa y aquellas víctimas que no recurren a tu hospital en particular, obviamente es toda una realidad, ¿no? Siempre me parece muy interesante, yo entiendo, muchas veces hablamos de niñas y adolescentes, como bien has dicho, pero me es difícil entender cómo la sociedad puede creerse con el derecho de forzar a una mujer a tener que experimentar un embarazo, en particular en temas como resultado de una violencia que haya sufrido.
Entonces, a eso, ahí viene con qué derecho. Yo sé que legalmente podrán tener el derecho, pero la pregunta es con qué derecho le podemos decir a una persona que ya ha pasado por una violencia, que tiene que además pasar por esta experiencia que termina siendo extremadamente violenta también. Pero bueno, es un tema complejo, especialmente cuando se comienzan a mezclar temas de moralidad y temas de religión. Sí, sí. Pero sí, No, es que considero que eh, frente a esto puede haber múltiples opiniones y discutirlo es un poco complejo. Sin embargo, existen situaciones en las que debería aplicarse, sobre todo por las complicaciones que eso trae, ¿no? Hablando no solo de violencia sexual, obligar a una mujer a tener en su vientre un bebé anencefálico hasta las 40 semanas, sabiendo que ese bebé al nacer va a morir, es cruel. ¿No? Entonces, las personas que están yendo en contra del aborto terapéutico están yendo también en contra de esas mujeres, ¿no? Y de su derecho a decir hasta aquí, cuando saben que por más deseado que sea su bebé, ¿no? Al nacer su va a vida morir, es viable. Ujú, ¿no? claro. Entonces, sí, es difícil. Sí, y creo, creo que hay ciertas cosas desde mi perspectiva que no son debatibles. Ujú. Nadie tiene derecho a otra persona a decirle cómo llevar su vida o en todo caso qué hacer con su cuerpo. Entonces, ¿por qué uno podría decir hay que vivir dentro de normas sociales y de conducta? Eso yo lo entiendo. Y si uno es parte de esa sociedad, está aceptando que hay ciertas normas culturales, etcétera. Pero el cuerpo es inalienable y es interesante porque por distintos motivos, pero muchos de ellos culturales en realidad, nosotros no forzamos, por ejemplo, a los hombres a tener una vasectomía obligada a Mm, cierta edad. No se nos ocurriría porque finalmente entendemos que el hombre es dueño de su cuerpo. La diferencia que hay en torno a nuestra idea del cuerpo de la mujer es al menos, digamos, digno de ser cuestionado. Entonces, ese quizás no es del todo un paralelo porque es mucho más violento lo que se decide sobre el cuerpo de la mujer, pero sí invitaría a las que, o a los que, a todos los que están viendo esto, a que se pregunten cómo se sentirían si a los hombres a los 40 años, 35 años, a una edad arbitraria, 35, les dicen que tienen que hacerse la vasectomía, quieran o no. ¿Les parecería lógico? ¿No les parecería lógico? ¿Cómo verían esa decisión legal? Y de ahí simplemente cuestionen por qué parece tan natural decir a la mujer lo que ella puede hacer con su cuerpo. En fin, esa sería una pregunta que yo dejaría ahí. Pero quería regresar un poquito también hablando de percepción, porque estas son percepciones, percepciones culturales que nos ponen como si fueran lentes de distintos colores para ver el mundo desde un punto de vista cultural, moral, etcétera. El tema del consentimiento. Porque el tema del consentimiento, que regresando un poco al punto que hacías sobre el embarazo infantil o el embarazo en adolescentes, efectivamente, ¿de qué consentimiento estamos hablando cuando hablamos de que una niña de 12 años tiene relaciones sexuales, especialmente con un adulto? ¿No? No estamos hablando entre dos niños de 12 años, generalmente. Estamos hablando de que un adulto tuvo relaciones con una niña de 12 años y en fin. ¿Por qué es problemático ahí hablar de consentimiento? No sé si nos puedas explicar. sí, bueno, una adolescente, digamos que culturalmente se cree que una adolescente que empieza a menstruar ya es una mujer. ¿No? Y lo ponemos así: "Ay, mijita, ya eres una mujercita", ¿no? Es un comentario, digamos, bastante frecuente, pero no es una mujer, es una adolescente, ¿no? Que ha iniciado su ciclo fértil, pero no es una mujer. O sea, O no una tiene la niña, madurez porque exacto, ahora puede, ahora ahora hasta, menstruan a los hasta 10 los 9 años, años, sí. o sea, una niña de 10 años habrá comenzado su ciclo menstrual, pero no es una mujer. Exactamente. Entonces, no tiene la madurez,
para poder tomar decisiones, ¿no? De ese tipo, ¿no? Digamos, de índole sexual. Y más bien aquí, con esa inmadurez que tiene todavía, puede ser seducida rápidamente, ¿no? Por un adulto o adulta, porque tengo, ya les comentaré casos también de mujeres que agreden, ¿no? Este, y que pueden hacer que esa vulnerabilidad que presenta, ¿no? Se asocie con esta muestra de cariño a que yo tengo que darte lo que tú me pides porque tú me quieres, ¿no? O Entonces, porque en si más no, ya no me vas a querer. exacto, ¿no? Ujú. Entonces, Lo que en inglés se empieza llama ahí grooming, ¿no? Grooming. O sea, yo te voy enseñando que nuestra relación emocional está basada en torno a una cosa casi contractual, donde tú aceptas mis avances físicos para que asegures mi apoyo emocional, mi cariño, mi amor, lo que fuera, ¿no? sí, entonces eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, no podemos decir que una niña o un adolescente ha podido tomar la decisión de amar, que es el término que usan normalmente ¿no? De amar a un adulto sin poder darnos cuenta de que este adulto tiene una intervención sobre esta menor, ¿no? Entonces, que siempre Hay está una asociado a disparidad, algo. hay una disparidad de poderes. Exactamente. Entonces, muchas veces se asume esto como normal. Y hemos visto casos muy sutiles que me gustaría comentarte ahora, por ejemplo, de una niña, bueno, una adolescente de 15 años que tiene una pareja desde los 13, aprobada por los padres. A los 13 años ella empieza una relación con un hombre de 32 años, ¿no? Y a los 15 años, cuando llega el caso con nosotros, esta adolescente embarazada con un aborto previo, comenta, ¿no? Porque nosotros siempre llamamos al fiscal en casos, o bueno, primero se hace la intervención y si se considera se llama al fiscal. Ella comenta que, bueno, que su pareja la quiere, que quiere a su familia y por eso ahora toda su familia vive en la casa de la pareja. O sea, Ujú, hablamos de su papá y su mamá. ujú. Esto es una forma sutil de trata de personas. Yo te doy a mi hija a cambio de que me des casa y comida, ¿no? Ya. Entonces, pero no se ve de esa manera, ¿no? Se ve como, oh, sí, mi Es hija un lo ama y entonces es transaccional, es una ujú, transacción. exactamente, pero que socialmente no se ve como, bueno, si ella quiere estar con él, que esté, ¿no? Ya. Entonces viene por ahí Ahora también también hay que preguntar qué tan precisamente. Creo que se hizo referencia al inicio de nuestra conversación. Cuando es alguien de tu entorno, como niño, como adolescente, aún como adulto, cuando es algo de tu entorno, pero hay una dependencia financiera y económica, ¿qué tan libre estás de decir esto no es algo de lo cual yo quiera participar? Porque las consecuencias son severas y muy reales en cuanto a su posibilidad de simplemente supervivencia de una manera muy pragmática, real. claro. Y entonces es más difícil entender estas realidades y nos toca trabajar como equipo, no solo con el caso, sino con nosotras mismas, porque cada realidad de cada víctima es distinta. Y entonces pensar en esta adolescente que ha tenido ya 2 embarazos, ¿sí? Que no está yendo a la escuela porque está embarazada, ¿no? Y que sus padres han, como tú lo has dicho, intercambiado por alimentación y vivienda. Entonces, se puede romper ese círculo, realmente ella tendrá más opciones, ¿no? Ella ni siquiera está considerando que este suceso es violencia sexual, ¿no? Ni su familia lo está Entonces, ¿cómo, entendiendo, cómo es que llega donde ustedes? porque está gestando, ¿no? Entonces, siempre Porque, en o sea, ella adolescentes llega nosotros a tener su proceso de embarazo, gestación sí, y ahí es que sale este tema a la luz y, digamos, los involucran al programa Violeta porque se dan cuenta, estoy leyendo bien la situación, ¿así es? sí, sí. Ya. Digamos que, mira, médicamente, normalmente, antes podríamos decir, bueno, llegó un adolescente, le avisamos a servicio social, sobre todo menores de 14 años, ¿no? Antes hacíamos eso, se avisa al servicio social y social, después de hacer la evaluación, se encarga de, ¿no? Comunicar al fiscal, porque, bueno, la mayoría decían, ¿tú has querido tener relaciones? Sí, yo quería tener relaciones. Ok. Entonces, con esta nueva ley, con la ley general también
30364 para prevención y, sanción a los casos de violencia, podemos tener un respaldo para este tipo de acciones que hemos tenido, este tipo de intervenciones. Entonces, en el caso de esta adolescente, se cumplió con enviar la intervención a asistencia social, y fue asistencia social quien se dio cuenta no, y llamaron también a asistencia social porque ya era su segundo embarazo. Entonces, fue el equipo violeta, ¿no? A hacer la evaluación, fue la psicóloga, fue la asistente social, y pudieron determinar que este era un caso de violencia sexual, y se llamó al fiscal, y hubo intervención, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casos tan complejos como ese, ¿no? ¿No te estoy escuchando? Perdóname, perdóname. No, lo que te decía es, en estos casos en que la víctima no reconoce la agresión, ¿qué sucede cuando se involucra, por ejemplo, en este caso, al fiscal? Ya, en este caso ellos tienen que dar su informe, fiscalía puede abrir un proceso, pero mientras tanto no queda en el aire, seguimos dando soporte, ¿no? Soporte emocional, sobre todo a través del trabajo que hace nuestra psicóloga, y va teniendo sesiones y vamos viendo cambios, ¿no? Hemos tenido un último caso, acaba de tener su parto, una niña de 13 años, y ella decía, no, pero es mi pareja, yo lo amo, y se escapaba con él un montón de veces, tenía una actitud desafiante, ¿no? Entonces se empezó a trabajar tanto con ella como con su familia, ¿no? Para hacerle entender que ella estaba viviendo violencia, violencia sexual, violencia por la pareja, también psicológica, de condicionamientos, ¿no? Entonces, poco a poco ella ha ido entendiendo y es un caso bonito que esperamos con el tiempo poder tener como un testimonio de la evolución que ella ha tenido, ¿no? De esta respuesta al trabajo multidisciplinario que venimos haciendo, porque no es solo, ay, ok, viniste, te atendemos y chao, ¿no? Claro. Sino hay todo un trabajo importante detrás del equipo para poder no solo brindar la atención en ese momento, sino para contribuir a la recuperación de esta persona. Claro, yendo un poco al caso anterior, mi pregunta venía a lo siguiente. No solamente es la víctima, en este caso, la que no reconoce la agresión, sino, como bien has dicho, es la familia que da la veña a esta situación, a esta agresión, a esta, como tú dices, condicionamiento a un adolescente de comenzar a los 13 años, cuando prácticamente era una niña, esta relación, por un tema económico. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reacción en este tipo de casos ante la intervención de la fiscalía? Obviamente la familia no quiere colaborar, ¿no? La Mm, mayoría de los casos se cierran a colaborar, porque para ellos en su realidad es normal, ¿no? Que esta adolescente, una vez que ya está en edad fértil, pueda tener relaciones y tener hijos. Es normal, así es el cuerpo, ¿no? este, y no logran entender. Entonces, también el trabajo ahí es arduo y difícil, y por eso es que no solo tenemos intervención con la víctima, sino también con la familia, con el entorno más cercano, ¿no? Hemos tenido también casos en los que se ha conseguido llevar a una unidad de protección especial a la víctima hasta que a través del proceso de evaluación de la fiscalía o de Poder Judicial se pueda llegar a determinar cuál es el espacio más seguro para esta víctima, ¿no? Si bien, obviamente estas unidades de protección especial normalmente están saturadas, se trata de buscar este espacio seguro hasta que pueda haber una determinación. Tuvimos un caso de una joven de 18 años que tenía síndrome de Down, que llegó para el parto también, y haciendo la evaluación, ¿no? El interrogatorio, no sabían quién era el padre. Entonces llamaron a Violeta, ¿no? Hubo la intervención del equipo y al final se descubrió que habían 2 denuncias, del papá hacia el hermano de esta niña, acusándolo de violación, y del hermano hacia el papá, acusándolo de violación. Entonces, legalmente, el papá tenía la custodia de esta menor, pero el que más iba al cuidado de ella, porque el papá nunca apareció, era el hermano, ¿no? Digamos que médicamente hubiéramos atendido el parto, le hubiéramos ofrecido anticoncepción tanto a ella como a la familia, porque se hace por protocolo, ujú. y, hubiera ido a casa, ¿no? Pero había algo que no cuadraba aquí.
¿no? Entonces todo el equipo, no solo el equipo Violeta, sino en general el personal en el hospital está como más consciente de este proceso y algo no cuadraba ahí. Entonces Violeta tuvo intervención, se descubrió estos hechos, entonces se solicitó la intervención de fiscalía porque algo no estaba yendo bien. Entonces, cuando fiscalía se dio cuenta de las evidencias que había obtenido Violeta de estos casos, tuvo una intervención y esta paciente fue a una unidad de protección especial, ¿no? Hasta que pudieran esclarecerse los hechos, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido esta intervención, tal vez ella hubiera vuelto con su agresor y hubiera regresado con nosotros con un siguiente embarazo, ¿Y quién era su ¿no? agresor al final? Según nosotros todavía no tenemos información final, pero entendemos que era el padre, Ya. ¿no? Porque luego de la intervención de Violeta y de llamar al fiscal, el señor desapareció, ¿no? Porque como ya había nacido el niño, era mucho más fácil poder hacer una prueba de ADN, Identificar, por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, Es muy complejo, en realidad, hace poco conocí a una mujer que ya tiene 80 años y me contó de una manera muy natural, pero natural, justificando su realidad, justificando a su familia, que cuando ella tenía 14 años, su familia no podía más con ella porque era muy problemático tener a una mujer en la familia, entonces la dieron en matrimonio a un hombre de 35 años. Y lo contó como que la familia no hubiese tenido otra opción, como que efectivamente tener a una hija es muy complicado para una familia porque las mujeres son complicadas, porque pueden salir embarazadas por distintas cosas, porque además no producen igual que los hombres, no traen dinero a la casa, ¿para qué vas a tener una mujer? Etcétera, etcétera. Entonces, no, ella obviamente no lo dice así, ¿no? Pero es muy natural, dijo simplemente me casaré. Obviamente eso llevó además un matrimonio donde la maltrataban físicamente, etcétera. O sea, eso sí lo reconoció como una agresión. Pero lo que me impactó es que un ser humano, el tener que reconocer como ser humano que no era suficientemente valioso para el lugar de donde vienes, que es tu familia. O sea, ese es tu punto de partida en el mundo, es tu familia. Y si tienes consideración que por tu género no eres suficientemente valiosa y que simplemente te entregan como si fueras un objeto de un modo transaccional muchas veces, ¿no? Porque eso implica que el esposo, el que toma, adopta a la mujer, va a contribuir económicamente a la familia. Bueno, eso tiene un impacto fuertísimo sobre la autoestima. Entonces creo que cuando hablamos de este tipo de casos, más allá de decir, a veces nos sorprendemos, etcétera, pero creo que es importante pausar y entender el mensaje que se está enviando al individuo, en este caso a la mujer, cuando existen este tipo de casos y socialmente lo que eso implica. Porque si una mujer puede ser sujeto de una transacción porque no se considera que tiene el mismo valor o que tiene un valor relativo, pero no como ser humano y como individuo, obviamente que eso tiene un impacto cultural en cuanto a cómo vemos a la mujer. Entonces, no es, está la historia y cómo la vemos superficialmente, pero aún culturalmente hay algo muy profundo que tenemos que analizar. Se nos van a quedar varios temas para variar, porque una de las cosas que quisiera hablar en profundidad es, por ejemplo, sobre el VIH. No hablamos sobre el VIH ya. Acá en Estados Unidos ahora ya hay un medicamento, un par de medicamentos más para marketear, pero son caros. Y en Latinoamérica, obviamente, el acceso a estos medicamentos no es tan sencillo. Entonces, el VIH sigue siendo un problema, especialmente en países que tienen retos en torno a los ingresos per cápita de las personas. Pero antes, eso, digamos, te voy a pedir, Gabrielita, que tengamos una nueva conversación, pero regresando a un tema,
que es quiénes son los agresores sexuales. Hiciste una mención, ahora me imagino que porcentualmente debe ser menor, puede ser un prejuicio en mi parte, pero dijiste que hay mujeres que también son agresoras. Eso a veces no lo imaginamos. Cuéntanos un poco cómo es eso. Ya, si antes de hablarte de eso, solo para no olvidar lo que quería mencionar, que mencionaste hace poco, de esto de la transacción, de cuando uno es adolescente, de verse relacionada y disminuida en tu valor, Ujú. ¿no? Creo que afecta mucho a la mujer, ¿no? A su autopercepción de un ser humano valioso, porque al final la mujer acepta ser violada por su esposo, porque es así, ¿no? Porque él quiere tener relaciones sexuales y aunque yo no quiera, le tengo que cumplir, ¿no? Y esos son los casos menos reportados, ¿no? Menos, por decir, yo diría que casi no se reportan Lo más estos probable es casos que de ni violencia siquiera se sexual vean como intrafamiliar, agresor. Lo porque más probable, exacto. culturalmente uno va a aceptar como, bueno, sí, es mi marido y tengo que, como dicen las pacientes, ¿no? Tengo que cumplirle, doctora, porque si no se va, ¿no? Y tengo que dejar que me maltrate, que venga borracho y me violente, porque es mi marido, y por algo me casé con él, porque le he contado a mi mamá y me ha dicho que yo soy su mujer con la etiqueta, ¿no? Entonces uno deja perder su propio valor, se ve arrastrada a este círculo de violencia, ¿no? Que hacemos como que parte del cotidiano, ¿no? Entonces también luego esta relación de violencia genera una dependencia. Entonces yo no puedo estar sola, necesito a alguien, ¿no? Mm, Y este alguien tiene que acompañarme. Y si estoy sola, tengo que buscar otra persona que me acompañe, no importa si es violento, porque no puedo vivir sin alguien que me mantenga. Y no importa si agrede a mis hijos o hijas, él trae la comida, ¿no? Y cada vez que yo le quiero reclamar algo me dice, pero por mí comes, y entonces me tengo que quedar callada, y empieza a agregar bastantes, episodios de violencia, y haciendo un círculo bastante grande del que muy pocas mujeres pueden salir, sí. ¿no? Y ahí Y solamente quiero acotar que a veces recurrimos a los ejemplos más extremos, pero el hombre no tiene que estar borracho para que sea una agresión sexual, exacto. ni la mujer tiene que ser dependiente económicamente para que se dé esa dinámica de poder. A veces es simplemente lo que influye, es simplemente esa idea de que la mujer es del hombre. Y Ujú, además, muchas veces se escucha, ¿no? Bueno, el hombre buscó un amante porque la mujer no le cumplía. ujú. A ver, ¿no le cumplía qué? O sea, esto no, nuevamente, de la transacción, de qué cumplir estamos hablando. Pocas veces se dice que tampoco está bien, bueno, la mujer no tenía sexo con él porque él no le cumplía trayendo el dinero que ella esperaba. Eso en todo caso sería la contraparte, ¿no? O sea, ya Sí, que se espera que la mujer tenga sexo con el hombre porque le debe cumplir porque es su esposa, bueno, si no le cumple económicamente, entonces no tendría sexo. Pero no sé, es una pareja no debería basarse en una mm, situación transaccional, ni de una parte ni de otra. Cuando digo que deberíamos decir eso, es solamente para mostrar lo ridículo que es que se espere que una mujer esté lista los 24 horas del día, a la hora que se le ocurra, 7 días de la semana al hombre. Entonces, en fin, nuevamente, entre la pareja puede haber un consenso, pueden ser muchas situaciones mientras haya consenso. La pregunta es, ¿qué hay detrás de ese consenso? Tiene que ser verdaderamente voluntario. Eh, sí, sí. es una excelente acotación ahí. Sí, y respecto a lo que me preguntaste sobre la agresión por mujeres, que no es frecuente, es cierto, que la mayoría de veces son los hombres que a través de su, digamos, nivel de poder sobre las mujeres pueden ejercer violencia y que está solapado también por lo menos en América Latina y en Perú, la violencia contra la mujer está normalizada hasta en 55% de la población. Entonces ejerce su ¿Qué poder significa eso? que, por ejemplo, yo considero que, eh,
obligar a la mujer a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es normal, ¿no? Yo Esto puedo son encuestas. claro, según encuestas, ¿ya? Encuestas del Ministerio de la Mujer. Entonces, que yo puedo celar a mi mujer y agredirla físicamente porque hizo algo que yo no quería. O Y psicológicamente, ¿no? claro, y la sociedad asume como, bueno, eso son cosas del matrimonio y ella está casada con él y lo tiene que aceptar. Está tan normalizado que imagínate que más de la mitad de la población acepta eso como normal, siendo violento, Sí. ¿no? Entonces, existen casos de mujeres que también son agresoras sexuales, ¿ya? Tuvimos un caso de una adolescente de 13 años con retardo mental leve que llegó a la emergencia porque tenía unas lesiones en la piel y al evaluarla, la pediatra encuentra sugilaciones, o sea, estos, no sé cómo le llamamos, chupetones para ser muy, ¿sí? Sí, sugilaciones en las mamas, en la espalda y en las nalgas. Entonces, llaman a Violeta porque dice: "Mira, acá hay algo raro, esto no es normal, no son estas lesiones no son por patología, son sugilaciones". Entonces, hubo una entrevista y ella contó que su amiga jugaba con ella así. Empezamos a indagar quién era la amiga. Era una mujer de 19 años, y esta niña se escapaba y se quedaba en su casa una semana, 10 días. Su mamá había tenido que ir con la policía a sacar a su hija de la casa. Y la chica decía, pero es que ella no se siente a gusto con usted, ella quiere quedarse conmigo, yo acá la cuido, tiene comida, etcétera. Pero lo que nadie había notado es que esta mujer abusaba sexualmente de esta niña, ¿no? Si bien no podemos considerar esto una violación, pero sí había abuso, ¿no? No, es una agresión Entonces, sexual, cuando total. nosotros llamamos al fiscal, dijo: "Pero no ha habido lesión, acá no ha habido penetración". Tuvimos que insistir tanto en que esta niña estaba siendo agredida, para que se pueda tomar este caso, Claro. ¿no? Y se puede evaluar esta realidad. Entonces, ninguna persona va a ser segura, ¿no? O sea, no puedes dejar a tus niños con nadie pensando que es seguro, ¿no? O sea, sobre todo si son personas extrañas, que no conoces. No, no es mujer, pero no va a pasar nada, es una mujer que va a venir a Incluso, cuidar a mi hijo aunque yo no tenga antecedentes. desafortunadamente, incluso que conoces, porque Exactamente, o sea, eso no ha cambiado. El mayor número de agresores son personas conocidas de la familia y tiene que ver, creo yo, precisamente con la falta de salud mental en torno a los temas sexuales. sí, Porque si tuviésemos una conversación abierta y una educación para que las personas tengan una aproximación a la sexualidad de una manera saludable, a una persona saludable mentalmente y sexualmente, no se le va a ocurrir agredir a otra desde un punto de vista sexual. claro. Gabrielita, antes de cerrar, si quiero, entonces mira todos los temas que se nos van a quedar en el tapete y que creo que es importante y quizás como parte, por eso es que vamos a dedicarle un espacio, no solamente identificar qué es autonomía corporal, es decir, yo soy dueña de mi cuerpo, lo cual es un poco irónico dado que la mujer no puede decidir de todo sobre su cuerpo, o sea, ahí ya hay un problema de autonomía. Pero, en todo caso, ¿qué es autonomía corporal para mujer, para hombre, para cualquiera que Mm, sea la identidad sexual? ¿Qué es exactamente autonomía corporal? ¿Qué implica? ¿Qué incluye? Etcétera. ¿Y qué es agresión sexual? Porque violación es una cosa, pero agresión sexual es otra. Acoso sexual es parte también de la agresión sexual. Entonces, agresión sexual es este gran, digamos, este paraguas, este gran eh, etiqueta, esta gran etiqueta bajo la cual se puede ir desde violación hasta acoso claro. y todos sus distintos. Entonces, eso lo vamos a dejar sobre el tapete. Pero para cerrar, lo que quisiera preguntarte es, ¿qué, para aquellas personas que tengan hijos, obviamente hijos, niños y niñas, ¿no? Que tengan hijos
o que tengan sobrinos o en general maestros, etcétera. ¿Cuáles son algunas de las señales de alerta que compartirías tú para que estén atentos al menos al, a la autonomía corporal de los menores de edad que están a su alrededor, e incluso de los adultos? Bueno, sí, es bien, digamos que estos parámetros pueden usarse para cualquier tipo de violencia que esté sucediendo, no solo violencia sexual, porque en los niños es mucho más difícil comentarlo. Creo que los cambios en la conducta pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, si de pronto no quiere acercarse a un familiar, no quiere ni siquiera darle un besito y uno está, pero saluda, está reacio, no quiere quedarse a solas con esa persona, puede ser un signo de alarma de que algo está sucediendo y en la que debería haber una intervención, ¿no? Si de pronto era un niño muy o una niña muy activa, ¿no? Y ya no quiere jugar, quiere estar todo el tiempo en su cuarto, ¿no? No quiere comer de la misma manera que comía antes, tiene alteración del sueño. Todo eso nos podría indicar que hay ahí alguna alteración, algún tipo de violencia, algún trastorno, alguna causa de ese cambio de comportamiento que debemos analizar. Y en varios de esos casos se puede encontrar que hay algún tipo de violencia ejercida, ¿no? O algún trastorno, por ejemplo, en casos de separación de los padres, empieza a haber también estos cambios. Entonces, no va a ser genérico específicamente para esto, pero que puede alertarnos desde el punto de vista de su salud mental. Otra también es las lesiones, ¿no? Normalmente pueden aparecer lesiones, que se evidencie sangrado rectal, sangrado vaginal, ¿no? Entonces eso ya es una alerta que me debe ayudar a Gracias, por decir: favor. "Necesito ayuda". Es que créeme que he visto cada caso, o sea, la mamá la trae a la emergencia y dice: "Es que dice que se golpeó contra la grada", ¿ya? Entonces, ya, poquito ahí, ¿no? O que de pronto: "Es que estaba estreñidito y sangró", ¿no? Pero si no es lo habitual de tu niño, si no pasa eso, y de pronto tú ves que está sangrando, ¿no? Entonces es mejor que tenga una evaluación y tener la certeza de que es algo, una patología, algo más médico, a que es una agresión, Claro, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Como te digo, los síntomas van a ser mucho más inespecíficos en niños. Ellos no logran mencionar que esto está sucediendo, pero es importante estar atento a esos cambios, ¿no? Que aparecen repentinamente, que nos hacen sospechar que algo está sucediendo. Y en el caso de, no me gustaría terminar esto sin mencionar también a las mujeres que ya pueden contarnos lo que está sucediendo, que no tengan miedo de contar, no importa si fue un hecho pasado, porque si no uno no sana esa herida, si uno no logra sobrellevar esa situación, es un lastre que nos va a acompañar toda la vida, generando mayor inseguridad, ¿no? Eh, Generando también relaciones patológicas, ¿no? Porque tenemos ahí una lesión que no hemos curado desde el punto de vista de nuestra salud mental, de nuestro exterior, de nuestra valía. Entonces creo que es muy importante también poder hablar y no tener miedo de poder manifestar lo que ha sucedido y sobre todo entender que existen recursos para poder controlar las complicaciones que puede traer una violación sexual dentro de las primeras 72 horas. Entonces, creo que estos kits de violencia están ya instalados a nivel de todos los países, ¿no? Tal vez algunos con mejor recepción que otros, pero es importante poder buscar esta ayuda para poder disminuir, obviamente, los efectos de esta agresión que tiene implicaciones a todo nivel, ¿no? En nosotros como personas, porque no somos un ser meramente físico, sino también mental y con interacción social. Entonces, creo que solicitar estas ayudas, pedir, acudir dentro de las primeras 72 horas. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos existen los kits de toma rápida de pruebas, que también son entregados como evidencia a fiscalía. No los tenemos en Perú. Como Violeta estamos intentando poder traerlos a este piloto para poder probar si realmente funcionarían como evidencia. No los tenemos aún. Pero creo que se pueden utilizar varios recursos, no solo para llegar a una denuncia, ¿no? Si bien nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, o sea, de avisarle a las autoridades, una mujer puede solo recurrir para adquirir el kit sin necesidad de hacer una denuncia, ¿no? No está obligada a denunciar,
para poder recibir el kit. Puede ir por el kit y si desea puede hacer la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso manifiesta que estamos trabajando también sobre su poder de decidir. No la obligamos, ¿no? Si no existe el poder de ella de decidir qué es lo que quiere hacer, pero que sepan que existen estos recursos que las pueden ayudar y que quedarse callada no siempre es la opción, nunca es la opción, ¿no? Que más bien Ahora, podemos tener más apoyo al conversarlo. si es que, por ejemplo, van por el kit, ¿cabe la posibilidad de que después denuncien el acto o ya no? Claro que sí, claro que sí, O sea, claro que digamos sí. que el kit en todo caso les da la opción de más adelante poder darse el espacio para pensar cuál es el siguiente paso, pero al menos aseguran que pueden denunciar si es que llegaran a esa conclusión. Claro. Otra salvedad importante, y esto sin afán de que las personas que han sido víctimas de violencia sexual se sientan culpables, porque eso suele suceder, Mm. es que si ha sucedido la agresión, acudas de inmediato a un establecimiento sin cambiarte, sin bañarte, sin lavarte los dientes, porque de esas secreciones podemos también obtener evidencia. En nuestra ropa puede haber vellos que pueden ayudar a identificar al agresor, sobre todo si es un agresor desconocido. Porque según las estadísticas que nosotros tenemos, en la población menor de 18 años, la mayoría de veces es una persona conocida. Por no decir el 70 o 80% es una persona del entorno. Es el pastor o el sacerdote, el profesor, el vecino de la esquina, el tío, el primo, el padrastro, el hermano, el papá, el abuelo, Ujú. ¿no? Pero en las mujeres adultas generalmente es una persona desconocida. Más del 50% de los casos se asocian a personas desconocidas, ¿no? Por ejemplo, estaba en una fiesta y luego no me acuerdo qué pasó, ¿no? Estaba en la calle, me estaba yendo a la universidad, me subí a un taxi. Entonces, esos casos deben ser denunciados y para eso no podemos perder la evidencia. Y la evidencia está en la ropa que llevamos, ¿no? Entonces, no es como voy a lavarme porque me siento así y después voy. Es mejor ir inmediatamente y se puede obtener evidencia para poder luego hacer, si se quiere, una denuncia, ¿no? Ahora, para aquellos que están, en este caso en Lima, en Perú, ¿cómo es que, a dónde tienen que acercarse? Ya, mira, hay varias vías. Si se trata del kit de violencia, yo recomiendo acudir a los hospitales o a los centros de salud, porque todos a nivel nacional tienen el kit de violencia. O sea, existe una supervisión del kit de violencia no solo por el Ministerio de Salud, sino también por las fiscalías. ¿No? Entonces van al centro de salud y dice, dame tu kit de violencia y verifican que esté todo en orden, que los medicamentos no estén vencidos, que se cuente con todos los insumos. Entonces todos los centros de salud tienen el kit de violencia. Entonces podrían acercarse y solicitarlo, ¿no? Ah, Como digo, no necesariamente se necesita hacer una denuncia y puede ¿esto que le incluye digan, no, aquí no atendemos cosas? eso. ¿Mm? Sí, ¿costas médicas también incluyen? No. Sí, los centros de salud también, pero dentro de las primeras 72 horas se recomienda que sea un establecimiento de salud grande, por ejemplo, los maternos o ir a un hospital, ¿no? Porque los más pequeñitos, los 1-1, 1-2, o sea, que no tienen un equipo completo, no tienen antirretrovirales que sí son necesarios dentro de las primeras 72 horas. Los casos que han pasado las 72 horas sí pueden acudir a cualquier establecimiento. Y para aquellos que sientan que el programa Violeta puede ser precisamente un programa cuajado, que responda más a sus necesidades, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, nosotros estamos en el Hospital Carrión, eh, podemos brindar apoyo, información, pero por una cuestión, digamos, si se quiere hacer una denuncia, siempre va a ser recomendable que sea en el hospital de su jurisdicción, ¿ya? Porque si no, no podemos tener mucha intervención, sobre todo a nivel de fiscalía y policía, porque normalmente solicitan que sea en la zona donde vives o donde sucedieron los hechos. Entonces, si ya nos ha sucedido un caso, de una paciente que hizo su denuncia en otro distrito, entonces nosotros brindamos la atención y luego fue derivada otra vez para que en su distrito pueda hacerse todo el proceso legal. Lamentablemente sí salía de nuestra, entonces sí se recomienda eso. De todas maneras, en cuanto al kit, no importa de dónde sea, nosotros lo vamos a brindar igualmente, sea el paciente que sea. Al inicio de este proceso, aun cuando los hospitales hemos tenido incluso pacientes que han traído desde Chorrillos para brindar el kit, porque ningún hospital lo quería brindar.
Yo siento que eso poco a poco va cambiando, que ya tenemos mucho más conocimiento de esta atención y que los equipos se van, formando cada vez más sólidos a nivel de las distintas, de los distintos establecimientos de salud, ¿no? Y venimos trabajando también arduamente en que, bueno, nuestro proceso pueda ser replicado en los hospitales que tienen características similares a la nuestra. Solamente quiero remarcar, y ya dije que íbamos a como cerrar esto, pero tu programa, el programa Violeta o el programa que lideras, tiene 2 años, Sí, 3 años, 2. 2 años. Entonces, si es que dices de que han recurrido a ustedes porque otros hospitales no quisieron entregar el kit, eso no es hace 10 años. Eso es dentro de los últimos 24 meses. Eso es real, es ahora. ¿Por qué se podría dar una situación en la cual no se quiere entregar el kit? Bueno, debo decir que el Ministerio de Salud, por lo menos desde el año pasado y este año, está trabajando arduamente en capacitar y reinsistir en el hecho de que los kits se tienen que brindar. Pero también pasamos por el proceso de que, como parte médica y asistencial, antes había muchos problemas legales asociados a este tipo de atenciones, ¿no? Entonces, uno era llamado constantemente para brindar declaración del suceso. Entonces, el personal asistencial aprendió a decir: "¿Sabes qué? Vete al médico legista y luego vienes", Entiendo. ¿no? Entiendo, o sea, Entonces era más por una cuestión burocrática en cuanto a cómo se llevaban las denuncias y lo que implicaba eso en sobrecarga de trabajo para el personal del hospital que tenía que responder a preguntas de la fiscalía que en realidad de alguna manera sentía que no le competía. Por, exactamente. por Sí, resumirlo. sí. Entonces, eso está cambiando, está habiendo cada vez mucho más capacitación, entonces, está habiendo también más involucramiento y más interés por el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ahora en la región donde yo trabajo un comité de atención y, prevención y erradicación de la violencia, que está trabajando en todo ámbito, que incluye a varias instituciones del Estado que trabajan en la atención a las víctimas de violencia sexual y violencia en general. Entonces siento que se van dando pasos, ¿no? Pasos importantes, para poder articular este trabajo y que no sea un trabajo como que yo como institución hago X y yo hago Y yo hago Z, y entonces a veces duplicamos esfuerzos, a veces y sobre todo revictimizamos, ¿no? Porque esta persona tiene que ir a dar su declaración a cada una de las instituciones a las que acude, y antes, cuando este trabajo no estaba organizado tampoco en mi hospital, tenía que brindar su información a la asistente social, a la psicóloga por separado, contarle al médico, Lo ir haciendo doloroso una que es cadena. contarlo en Claro. particular. Totalmente. Mm. Bueno, quiero agradecerte muchísimo, primero por lo que haces, un trabajo tan importante, felicitarte por esto. Creo que cuanto más éxito tenga el programa que estás liderando y que, bueno, trabajas con tu equipo, obviamente, como has dicho, además, un liderazgo más horizontal de lo que muchos están acostumbrados, lo cual merece otras felicitaciones. Pero felicitaciones por el trabajo. Cuanto más éxitos tengan ustedes, posiblemente otras instituciones más incentivadas van a estar también a emular lo que se está haciendo porque van a ver que funciona y que hay una manera de hacer las cosas. Entonces, felicitarte, agradecerte por tu tiempo y al mismo tiempo también comprometerte a que sigamos con esta conversación. Se han quedado varios temas muy importantes sobre el tapete que me encantaría que exploremos juntos. Sí, muchas gracias. Yo gustosa de poder participar. Realmente hay mucha información que compartir. Como mujeres tenemos muchas cosas que compartir, que aprender, que reaprender, ¿no? Y siento que estos espacios nos ayudan mucho, porque son espacios sinceros, espontáneos, genuinos, y que traen información que que puede ayudarnos a replantear, ¿no? Muchas de las cosas que vivimos cotidianamente como normales y que nos pueden ayudar también a mejorar y a sentirnos mucho más valiosas. Así que yo también tengo un agradecimiento por el trabajo que tú haces. Gracias. Bueno, seguimos con esta conversación. Este es un hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.